Hola a todos, en este video voy a mostrarles cómo pueden hacer para migrar un sitio hecho en WordPress de un servidor a otro. Este video, a diferencia del anterior que había subido, muestra cómo hacer el procedimiento sin necesidad de instalar un plugin adicional, como en el caso del video anterior que usábamos Duplicator. Entonces vamos a ver cuáles serían los pasos que tenemos que realizar. En principio vamos a arrancar desde el servidor origen. En el servidor origen dijimos que era el servidor local. Vamos a tomar los archivos de la carpeta de la instalación de WordPress y vamos a descargar los datos de la base de datos. Vamos a arrancar por ahí. Bien, en nuestra instalación local tenemos nuestra instalación dentro de una carpeta WP. Si yo voy al navegador, voy a encontrar en la raíz de mi servidor, los archivos de cada instalación van a estar dentro de una carpeta www. Si usan otro servidor como SAMP, la carpeta se llama htdocs, donde ustedes van a tener cada uno de los sitios. Y en el caso mío, la carpeta que me interesa es la carpeta WP. Fíjense que en mi sitio, la carpeta en cuestión es la WP, donde yo tengo mi instalación de WordPress. Este tipo de servidores me va a permitir crear distintas instalaciones. Yo acá en este caso tengo solamente dos sitios, mbtest y WP, pero la única que me interesa es la de WP para hacer esta migración. O sea, si no estaría migrando ambos sitios. Entonces voy a comprimirla para poder subirla más fácil al servidor. Y lo próximo que dijimos que teníamos que hacer era, vamos a dejar que esto termine, pero lo próximo que teníamos que hacer era descargar los archivos, la base de datos. Así que lo que vamos a hacer es ir al localhost phpMyAdmin, que es el administrador de base de datos. Una vez que estoy dentro de phpMyAdmin, voy a encontrar las bases de datos que tengo en mi servidor local. En este caso yo tengo dos bases de datos, porque tengo dos instalaciones de WordPress. En el caso que les pase lo mismo, que tengan más de una forma fácil de saber cuál es la que corresponde a la instalación que ustedes quieren exportar, lo que pueden hacer es encontrar la tabla Options y ahí van a ver si es la que ustedes necesitan. Fíjense, en este caso no es la WP que yo quiero, la carpeta es otra, o sea, no es la instalación que yo estoy buscando, así que esta no es la que voy a usar. Vamos a buscar en la otra, por descarte, obviamente esta debería ser. Esta es la local de WP, perfecto. Me paro sobre la base de datos. Acuérdense que tenemos que exportar toda la base de datos. Y desde acá vamos a la opción exportar. Vamos a elegir la opción custom, personalizada. Y solamente elegimos esta opción para cambiar algo. Vamos a cambiar la opción que tiene que ver con la compresión. Entonces, acá donde dice compresión, vamos a ponerle zipeado. Va a ser muy poco la diferencia que voy a obtener acá porque es una base de datos muy chiquitita. Pero fíjense, acá tengo la base de datos ya descargada. Así que bueno, ahora lo que nos resta es poder subirla tanto a la base de datos como a los archivos al servidor. Lo que nos quedan son estos 5 pasos que vamos a hacer en el servidor de destino. Vamos a arrancar por la carga de los archivos y los vamos a descomprimir en el servidor. Bien, yo ya estoy logueado en el cPanel del servidor. Este es mi dominio, ahora lo vamos a usar para ver que no hay nada. Fíjense, este es el dominio, onoffsolutions.wpdemo.com.ar. Ven que no hay ningún archivo, no tengo nada cargado todavía ahí. Cuando vayamos al administrador de archivos del cPanel, del hosting, perdón, vamos a ver que no tenemos ningún archivo todavía. Entonces lo que vamos a hacer es cargar lo que acabamos de comprimir desde nuestra computadora. Vamos a seleccionar el archivo. Habíamos dicho que nos interesaba, yo tengo mi instalación de AMPS acá, dijimos los archivos que están en la carpeta www, acá está mi zip y lo vamos a cargar. Bien, una vez que se termina de cargar vamos a volver al directorio, vamos a ver el archivo comprimido que acabamos de subir y lo que vamos a hacer es extraerlo en la carpeta public HTML. Recuerden que siempre tenemos que dejar los archivos de la instalación en esa carpeta. En este caso, como yo había comprimido la carpeta completa,
me descomprimió la carpeta WP. Yo necesito, dijimos, los archivos directamente en el public HTML, así que lo que voy a hacer es simplemente moverlos a la carpeta public HTML y voy a borrar los archivos que ya no me sirven, como esta carpeta que está vacía y el archivo comprimido que ya no sirve de nada. Así que lo vamos a borrar y no lo vamos a meter en la bandeja de la papelera. Así que ya tengo los archivos. Si yo ahora reviso qué hay en el directorio, esto es lo que me aparece, que es hay un error en la conexión a la base de datos, obviamente porque no tengo la base de datos todavía creada. Así que lo que vamos a hacer como siguiente paso, de acuerdo a nuestro plan, es crear una base de datos y el usuario con acceso a esa base de datos. Así que simplemente vamos a ir al cPanel nuevamente y vamos a crear la base de datos. Demo. Vamos a crearla. Ahora dijimos que el próximo paso era crear el usuario. El usuario, vamos a ponerle demo. Voy a copiar la password. Y voy a crear el usuario. Una vez que tengo el usuario creado, lo próximo que tengo que hacer es darle permiso a ese usuario para que acceda a esa base de datos y pueda realizar acciones. Entonces, vamos al usuario que acabamos de crear, darle acceso a la base de datos. Lo que me va a preguntar es qué tipo de acceso le quiero dar. Le voy a dar todos los privilegios sobre esa base de datos, porque este va a ser el usuario que va a usar WordPress. Perfecto. Y ahora, lo que vamos a hacer es subir a esa base de datos el backup que hice de la base de datos local. Entonces, como habíamos hecho en el local, vamos a ir al phpMyAdmin. Y acá lo que vamos a hacer es cargar la base de datos que descargamos desde el servidor local. Entonces, esta es la base de datos que acabamos de crear. Obviamente no vamos a tener nada. Vamos a importar los datos del archivo que generamos. Esta es la base de datos. Y lo que vamos a hacer es proceder a la importación. Una vez que se termina la carga, deberíamos ver las tablas que se generaron por los datos que acabamos de subir y vamos a proceder con el próximo paso, que tiene que ver con la conexión dentro de la base de WordPress a la base de datos que acabamos de crear. Entonces, fíjense, habíamos visto que si queríamos ver nuestro sitio, vamos a obtener este problema con la conexión a la base de datos. Así que lo que vamos a hacer es ir al panel de control, al administrador de archivos, y vamos a buscar el archivo wp-config. Ahí es donde vamos a encontrar la configuración de nuestro archivo de conexión de WordPress hacia la base de datos. Entonces, lo que vamos a hacer es editarlo y lo que tenemos que hacer es cambiar los datos que tiene ese archivo, que obviamente está apuntando a la base de datos local. Vamos a ponerlo a la base de datos que acabamos de crear en el servidor. Entonces, lo primero que voy a hacer es, para no perderla, es la password que generé en el cPanel cuando creé la base de datos. Y ahora lo que tengo que hacer es, porque ya no me lo acuerdo, este es el nombre de la base de datos y habíamos puesto al usuario el mismo nombre. Así que lo único que voy a hacer es copiarlo para no meter la pata. Copio el nombre del usuario y el nombre de la base de datos que lo habíamos configurado con el mismo valor. Una vez que lo tengo hecho, ya lo grabo y lo que voy a hacer es recargar el sitio. Ahora no deberíamos tener más ese problema de error en la base de datos y con eso ya solucionamos este primer problema. El último paso que vamos a hacer es un reemplazo en las tablas de WordPress que consisten en reemplazar el dominio local
por el dominio actual. Entonces, este es el dominio el cual vamos a tener que reemplazar, y si por si se acuerdan, cuando estuvimos viendo la tabla options en el servidor local, veíamos que efectivamente tenía el valor de WordPress en la instalación local. Entonces, lo que vamos a hacer es simplemente reemplazar esos datos, que son dónde está la instalación de WordPress en el local, por dónde está la instalación actualmente en el servidor. Entonces voy a reemplazar este dato y voy a reemplazar este dato. Entonces, con estos dos datos cambiados en la tabla Options, ya deberíamos haber actualizado a dónde está WordPress apuntando mi sitio de WordPress, perdón, mi instalación. Antes lo teníamos en el servidor local, ahora lo tenemos en el hosting. En algunos casos, algunos plugins guardan otros datos en otras tablas, y es por eso que les voy a recomendar un paso extra en el caso que estén experimentando algún problema con la navegación dentro del sitio de WordPress. Entonces, ese paso extra consiste en instalar un plugin que se llama Better Search and Replace. Ahora lo vamos a ver. Voy a loguearme en WordPress. Bien, lo instalamos y obviamente lo activamos. Herramientas, Better Search Replace. Y acá lo que vamos a decirle es cuál es lo que tenemos que reemplazar y con qué lo vamos a sustituir. Entonces, en nuestro caso sería http://127.0.0.1 o localhost /wp, que es donde estaba nuestra instalación en el servidor local, y la vamos a reemplazar por el valor actual. Vamos a seleccionar todas las tablas. Ustedes pueden que vean más o menos tablas dependiendo de cómo tengan su instalación de WordPress. Y así, tal cual está, salvo con esta opción, esto viene por defecto activado, vamos a desactivarlos. ¿Para qué? Para que haga el cambio. Si encuentra algo que lo sustituya y lo cambie. Bueno, va a ir por todas las tablas y va a sustituir ese texto que nosotros pusimos como el que tendría que buscar por el que tiene que reemplazar. Yo, por las dudas, a veces lo que hago es también cambiar este texto por localhost, que posiblemente les pueda llegar a también traer problemas. Entonces, nuevamente desactivamos, lo vuelve a activar, lo vamos a desactivar. Esto por una cuestión de seguridad lo deja activado para que si hay algún problema nosotros sepamos de antemano que sin que haga ningún cambio en la base de datos, pero ya con eso nos aseguramos que cualquier dato que haya quedado en la base de datos, que haya contenido la referencia al sitio de origen del cual sacamos nuestra instalación de WordPress, haya sido reemplazada por el destino o el dominio destino al cual estamos pasando. Así que bueno, ese es todo el procedimiento. Es un poquitito más largo que el trabajo que hacíamos con el plugin, pero bueno, en el caso que el plugin no les sirva, esta es una alternativa más que interesante para poder hacer una migración. Si les interesó, si les sirvió, les pido que les den un like a este video y se suscriban al canal.